escuchan, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy y vamos a eh, seguir meditando en las implicaciones del pacto abrámico. Sí, buenas Hace, noches, pastor. hace 8 días vimos al heredero, buenas noches, hermana. Vimos al heredero. El día de hoy vamos a ver la herencia. El día de hoy vamos a ver la herencia. Son los puntos importantes y principales del pacto abrámico. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Josué, que es donde hay un cumplimiento parcial, aunque entran a la tierra prometida, la promesa a Abraham no se ha cumplido y esta es futura y ahorita lo vamos a ver, amados hermanos, en referente a una herencia. Quiero decirles, amados hermanos, que aunque vamos a hablar de una tierra, lo importante no era la tierra, sino las implicaciones que vamos a ver que el pueblo de Israel iba a tener, y no solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones iban a tener en esta tierra. Pues bien, amados hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Señor, le damos gracias en esta noche, Padre, porque usted es bondadoso, Señor, es fiel, es misericordioso, aunque nosotros, Padre, seamos infieles en muchas maneras, dudemos de usted, Padre, constantemente, Señor, y perdónenos, Señor, perdóneme, ayúdenos a entender su palabra de manera correcta, ayúdenos a vivirla, Señor, y ser esos instrumentos que le glorifiquen. Le amamos, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente usted tiene palabras de vida eterna? Sea glorificado su nombre en este y en todo lugar donde es invocado. Sea glorificado, sea reverenciado, sea obedecido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a empezar a meditar en la herencia. Vimos al heredero la semana pasada. El día de hoy vamos a empezar a ver la herencia. Y tenemos que iniciar diciendo que la promesa, la tierra de Canaán, Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes corren a lo largo de la literatura del Pentateuco, amados hermanos, como el segundo de los tres aspectos que vimos en las otras clases de las claves del pacto abrámico. Si ustedes recuerdan, Génesis 12:7, Génesis 13:15 y 17, Génesis 15:7 y 8 al 18, Génesis 17:8 y el 24:7, así como el 23:3 al 5, que ya vimos las clases pasadas, por eso se los estoy citando de manera general. Se plantea no solamente una tierra, sino las tierras en las que Abraham iba a morar, más bien que Dios le había prometido a Abraham que él y sus descendientes iban a morar. Es interesante, amados hermanos, que cuando hable de la tierra, no lo haga de manera singular, refiriéndose a un territorio, sino que lo habla de las tierras de manera general, y Dios va a describir más adelante qué tierras son las que le iba a dar al pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, vimos Génesis 15:18, y Génesis 15:18 nos describió de manera concreta y precisa los límites de esta tierra, como extendiéndose desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. ¿Se acuerdan que vimos que Dios le había prometido a Abraham toda esa tierra? Y por su parte, Génesis 17 del 1 al 8, si ustedes recuerdan, recalcó que la tierra sería de posesión perpetua. Únicamente estoy dando un contexto general de lo que ya vimos para poder entender lo que vamos a ver hoy. Génesis 15 del 1 al 21 explicó que el patriarca poseería la palabra prometida acerca de la tierra, pero él solo gustaría de algo de la realidad de estar personalmente en la tierra,
porque la realidad completa se iba a dilatar hasta 4 generaciones después. Si ustedes recuerdan, también vimos ese pasaje, cuando llegara al colmo la iniquidad de los amorreos. Dios le dice, mira, tú vas a llegar ahí, no te vas a establecer hasta que llegue a su plenitud la maldad de los amorreos. Y dice Dios, entonces yo los voy a echar fuera. Esto, amados hermanos, en el versículo 16 del capítulo 15 de Génesis. En ese contexto, amados hermanos, tenemos que evidenciar que desde el primer momento del llamamiento de Dios a Abraham, le habló de esta tierra o país al que él los enviaba. Según se dice, amados hermanos, en los capítulos anteriores que ya vimos, amados hermanos, Dios en el llamado, no le dice a Abraham, te voy a llevar a este lugar. Él le dice a Abraham, te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Pero Dios iba siendo de guía para Abraham a qué lugares según él iba a llegar. Miren, Albert Alt, un teólogo del siglo pasado, estaba equivocado al rechazar la promesa de la tierra como una parte auténtica de la promesa patriarcal. ¿Qué decía este teólogo Alt? Él decía que cuando Dios hablaba de la tierra, era en un sentido figurado. Escuchen, él lo decía que la tierra era un sentido figurado, la promesa de la tierra era un sentido figurado, así como el cielo era un sentido figurado, que no se refería a un lugar en específico, sino que se refería a medidas de territorio. Este teólogo Alt se atrevía a decir que Dios no estaba en el cielo, que la morada de Dios no era el cielo, sino que más bien se describía en la Biblia el cielo como un símil para decir un espacio de territorio. Bueno, eso va contrariamente a lo que dicen las escrituras. De esa manera, como el cielo no es literal, la tierra que Dios le prometió a Abraham tampoco era literal. Bueno, si esto es así, amados hermanos, entonces estamos en un problema muy serio en Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 18, ya que podemos ver que aún en la narrativa histórica, Dios le está hablando a Abraham de una tierra literal. ¿Cómo sabemos que Dios le está hablando a Abraham de una tierra literal? Bueno, por lo que decíamos hace un ratito, le está dando de dónde a dónde iba a ser su territorio, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Si eso no es literal, el Egipto no es literal, el Éufrates no es literal y nada es literal, y eso nos mete en serios problemas. Miren, del mismo modo, otro teólogo llamado Gerhard von Rad, católico, por cierto, no tuvo base para negar que la entrada a la tierra prometida de las 12 tribus no había sido literal. O sea, el libro de Josué nos habla de las 12 tribus de Israel entrando a la tierra prometida, pero si la tierra no era prometida, no era literal, como dice Alt y como dice von Rad, entonces ¿a dónde entró el pueblo de Israel? ¿Se dan cuenta? El libro de Josué nos manifiesta que el lugar a donde entraron las 12 tribus de Israel era una tierra literal. Así que, amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros no tenemos que entender la promesa de la tierra o de la herencia de manera espiritualizada. No tenemos que entenderla alegóricamente, tenemos que entenderla literalmente. Va a haber una tierra que no se ha cumplido totalmente la promesa, pero va a haber una tierra donde el pueblo de Israel va a morar y el pacto abrámico va a ser cumplido totalmente. Además, la misma Biblia, y ahorita lo vamos a ver, nos lleva a un recorrido interpretativo donde nos va a mostrar que la tierra tiene que ser literal, el por qué no se cumplió la promesa literal y que Dios la va a cumplir en su momento. Por su parte, otro teólogo, llamado Martin Knott, concedió que ambas cosas, la promesa de la tierra y la promesa de la simiente, es decir, el heredero, era parte de la fiel promesa de Dios al patriarca Abraham, y esta era de manera literal.
La fidelidad al mensaje del texto, dice Walter Kaiser Jr., en la forma canónica como ha llegado hasta nosotros, demanda que ambas promesas se traten como partes igualmente auténticas y necesarias al mensaje de Dios a los patriarcas. Si ustedes recuerdan, amados hermanos, hablando del heredero, veíamos el Salmo 2 donde Dios le dice al heredero, pídeme y te daré por herencia las naciones. Bueno, esa palabra pídeme y te daré por herencia a las naciones no solamente se está refiriendo a las personas, sino a los territorios mismos y ahorita vamos a verlo esto más adelante. Miren, la solemnidad de esta oferta de tierra ocurrió en el así llamado, escuchen en la teología si lo quieren apuntar, pacto de los animales descuartizados. Así se llama esta parte de Génesis 7:21, voy a repetirlo, Génesis del versículo 7 al 21, Génesis 15 del versículo 7 al 21, se le llama en teología el pacto de los animales descuartizados, el pacto de los animales descuartizados. Si ustedes recuerdan, Dios le propone el pacto a Abraham, Abraham descuartiza algunos animales, Abraham se queda dormido, viene la noche, empieza a tener miedo, y viene una antorcha que era Dios y se empieza a pasear por medio de los animales. Debemos decir, amados hermanos, que Abraham actuó según las instrucciones dadas por Dios. Tomó varios animales dedicados a los sacrificios y los dividió en dos. Después de la puesta de sol, una hornilla humeante y una antorcha encendida pasaban por entre los animales descuartizados en el versículo 17 que también ya vimos. Y Jehová hizo el pacto de dar a Abraham y a sus descendientes, escuchen, toda la tierra. A ver cómo. Primero le promete desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y después le promete toda la tierra. Miren, vamos ahí. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Les nombra, amados hermanos, de manera general la tierra que él iba a dar, pero también de manera principal, nombrando a las naciones que iba a entregar a Abraham. Miren, amados hermanos, aunque tal bendición es temporal o material, no se iba a separar de los aspectos eternos espirituales de la gran promesa de Dios. No iba a espiritualizarse ni a transmutarse en algún tipo de Canaán celestial, de la cual el Canaán terrenal solamente era un modelo. ¿Qué quiero decir? Que el Canaán terrenal no era el Canaán celestial, solamente era un adelanto de la gran ciudad celestial que Dios estaba prometiendo a Abraham. El texto era enfático específicamente en el capítulo 17 de Génesis acerca de que este pacto, escuchen, iba a ser eterno. Ahí está la clave. El pacto es eterno. Si nosotros sabemos, amados hermanos, desde los libros de los Salmos, segunda carta de Pedro, libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que esta tierra va a ser destruida. Entonces, si esta tierra va a ser destruida, la Canaán a la que entró el pueblo de José no era la tierra prometida
de manera total que Dios le había prometido a Abraham. ¿Por qué? Porque eso a final de cuentas va a ser destruido, sino que Dios está apuntando a esa segunda tierra, escuchen esto, que él mismo iba a construir, que él mismo iba a preparar, que él mismo iba a adornar, que él mismo iba a dividir para que su pueblo, las 12 tribus de Israel y todas las naciones moraran en ella. Esto no lo vemos en el libro de Josué, esto lo vemos hasta el libro de Apocalipsis. Así que la tierra de Canaán solamente fue como un pequeño adelanto, una pequeña garantía de esa tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel y a las naciones. Y nosotros podemos decir, bueno, es que entonces el pueblo de Israel, en este caso, bueno, no es cierto, ni el pueblo de Israel, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no lo entendieron de esa manera. Bueno, los que argumentamos que no lo entendieron de esa manera, quiero decirles que estamos equivocados. La Biblia nos está diciendo constantemente que ellos entendieron de manera clara lo que Dios les estaba mostrando con estos pequeños adelantos. Solamente vamos a ver un texto que es el más enfático para no estarlos trayendo el día de hoy de texto a texto. Nada malo con ello, amados hermanos, pero estamos yendo ya a puntos específicos y les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Aquí quiero detenerme. Y bueno, déjenme argumento lo siguiente y me detengo. Como en tierra ajena. A ver, si era la tierra prometida, que aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos, ¿por qué Abraham habitó en ella como extranjero? Fíjense, aquí el sujeto es Abraham. ¿Por qué habitó en ella como extranjero? ¿Por qué Abraham habita en ella como en tierra ajena? Si era la tierra prometida. Bueno, el escritor de Hebreos nos lo va a explicar. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué Abraham habitó como extranjero y como en tierra ajena si era la tierra prometida? Escuchen, porque esta es una preposición de razón, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos habitaron en la tierra prometida, en esa garantía que Dios estaba dando con Canaán, como extranjeros, como en tierra ajena, como si no fuera suya, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos. La ciudad que tiene fundamentos, amados hermanos, quiere decir que es Dios el que la edifica. Y miren lo que va a decir en el versículo 13. Vean el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos son Jacob, Isaac y Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora, entiendan esto, que están buscando una patria, pero ellos tenían una patria aquí en la tierra. El escritor de Hebreos va a decir, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tiempo tenían de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. ¿Se dan cuenta cómo el escritor de Hebreos nos dice que ellos entendían claramente que la promesa de esta tierra no era, perdón, la promesa de esta herencia no era una tierra en este momento terrenal, sino una tierra celestial que Dios mismo iba a preparar para ellos en el futuro? ¿Cuándo va a ser el cumplimiento de este pacto, la entrada a esta tierra celestial? El mismo escritor de Hebreos nos lo va a decir. Vean ahí más adelante en Hebreos 11, amados hermanos, casi al final, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, miren qué repite, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios, lo mismo que nos dijo los textos pasados, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que el cumplimiento de esta tierra, escuchen, va a ser cumplida en el momento que Dios venga por su iglesia, que Cristo venga por su iglesia, se inaugure esa ciudad celestial y vamos a entrar juntamente con ellos a esta ciudad. Apocalipsis capítulo 20 y Apocalipsis capítulo 21. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Se dan cuenta cómo ellos van a recibir la promesa junto con nosotros? Por eso, amados hermanos, es que nosotros de manera de la fe o por medio de la fe entramos al pacto abrámico. Somos hijos de Abraham según la fe, según el libro de Romanos y el libro de Gálatas, el libro de Efesios, claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, este pacto era eterno, no solamente en su duración, sino en su cumplimiento. Dios lo va a cumplir en la eternidad y una vez cumpliéndose, no va a ser vuelto atrás, nada ni nadie lo va a echar a perder. Y nosotros tenemos que entenderlo, amados hermanos, de esta manera. Así que la tierra de Canaán solamente era una bendición, amados hermanos, adelantada, una bendición material, una garantía de que Dios iba a cumplir su promesa. Y aparte, vean, amados hermanos, cómo es que Dios desde el principio le está enseñando a los hombres, a su pueblo, a sus hijos, no aferrarse a este mundo. Fíjense, Abraham le dijo, tienes que habitar como extranjero, lo mismo Isaac, lo mismo a Jacob, lo mismo a Moisés, lo mismo a nosotros. Desde el principio, Dios diciéndole a su pueblo, a sus hijos, no se aferren a esta tierra. ¿Por qué? Porque estos cielos y esta tierra serán acabados, como vamos a ver en un momento más. Sin embargo, no porque sea celestial, no tiene que haber un cuidado y protección de la tierra terrenal. Ya que en Génesis 13:15, la oferta de la tierra se le daba en su totalidad a Abraham para siempre. Y cuando Abraham tenía 99 años de edad, esta promesa se convirtió, escuchen, en un pacto perpetuo. Les voy a dar la descripción en el hebreo, se las voy a apuntar, porque aquí hay algo interesante. Se los voy a dar y quiero que ustedes, si me ayudan, amados hermanos, por favor, a decirme qué ven de interesante ahí. Déjenme abrir una pizarra. Y cuando estamos hablando de el pacto perpetuo, en el hebreo es la palabra berit olam. Y esto significa pacto perpetuo. Y esto lo podemos encontrar en Génesis, 17, versículos 7
versículo 13 y versículo 19. Ahora, Berit Olam significa pacto perpetuo. Sin embargo, en el versículo 8 del capítulo 17 no dice pacto perpetuo, dice posesión perpetua. Y en el hebreo, amados hermanos, esto quiere decir Ajusat Olam. Y esto aparece en Génesis 17, versículo 8. ¿Qué ven de interesante, amados hermanos? ¿Nada? ¿No ven nada interesante? ¿Nadie? Me llegó un mensaje. Más allá de que sea todas las generaciones, en los títulos en hebreo aparece algo muy interesante, amados hermanos. Berit Olam, Ajusat Olam. Posesión perpetua, pacto perpetuo. Ahí en ese título en hebreo hay algo bien importante que siempre pasamos por alto. Berit Olam, Ajusat Olam. Me llegó un mensaje. Eternidad, sí, pero ese Olam, ¿para quién se aplica? ¿Es un título de quién? El pacto perpetuo habla, bueno, dice aquí que es de todas las generaciones. Creo que implica también a nosotros, a toda la descendencia de Abraham. Y donde dice a ti y a tu descendencia, que es en el versículo 8, les daré posesión perpetua. Habla de lo que mencionabas al principio, ¿no? De la parte física, en este caso, en el 8. Correcto, mi querido Adriel. Miren, lo importante aquí, amados hermanos, es el uso del título Olam. Este se usa cuando hablamos de Dios como el Olam, que significa el eterno. ¿Por qué esto es importante en el pacto abrámico? Porque es importante que Dios, cuando le está hablando a Abraham del pacto abrámico, le diga Berit Olam y Ajusat Olam. Bien, amados hermanos, para entenderlo, tenemos que ligar dos textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. Voy a borrar aquí, amados hermanos, y vayan por favor conmigo a Génesis 22, 16. Génesis 22, 16. Hoy, ¿qué es que estoy haciendo? No sé qué hice. Perdón, hermanos, permítanme.
que no sé qué le estoy moviendo aquí a la computadora. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Génesis 22:16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Por quién juró Dios que iba a cumplir el pacto abrámico? Llegó un mensaje. Por él mismo. Gracias, hermana Ángel, también. Gracias, hermana Marta. Por él mismo. Y está usando su título de eternidad. Ahora, amados hermanos, teniendo esto en mente, quiero que lo liguen con Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios, espérenme tantito que ya aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora liguen esto con el Berit Olam y el Husat Olam. A ver, hermanos, alguien líguenmelo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios, amados hermanos? ¿Cuál es la implicación? ¿Qué enseñanza le está dando Dios a Abraham y nos está dando a nosotros? El Olam, Berib Olam, Husat Olam. Dios no juró por alguien más porque no había nadie mayor que él, sino que juró por sí mismo. ¿Qué está diciéndonos la palabra, hermanos? Si ustedes siguen leyendo Hebreos capítulo 11, ahí está la respuesta. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde
Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, amados hermanos, ya que él es inmutable, la promesa no muta, ya que él es eterno, la promesa es eterna, y esto debía tener esperanza y traer esperanza a Abraham, aunque solamente viera el juramento de lejos, aunque solamente estuviera como extranjero en esa tierra. Fíjense qué interesante, amados hermanos, la promesa es inmutable y la promesa es eterna. Ahora quiero que vean que dice, Dios interpuso juramento. ¿Qué es interponer? Mi querido Adriel seguramente lo va a saber porque él anda metido en este mundo. Pepe, de igual manera que me comenta que estudió Derecho, nuestra querida Alma también, sin duda alguna. ¿Qué es interponer? Pues poner algo, bueno, poner algo entre dos cosas. En este caso, lo que menciona la Biblia, puso su pacto entre Dios y nosotros. Exacto. Gracias, mi querido Adriel. Puso su pacto, afirmó su pacto entre él y nosotros, entre su inmutabilidad y su inmutabilidad, y entre su eternidad y su eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que entre su mutabilidad y inmutabilidad y entre su eternidad y eternidad? Porque, amados hermanos, nosotros los hombres somos mutables y nosotros no somos eternos. Por eso dice, juró por sí mismo. Es decir, que la garantía del cumplimiento de la promesa no solamente era la tierra de Canaán, sino la misma persona de Dios. Por ello, amados hermanos, nosotros tenemos que confiar y tener esperanza que eso tiene que cumplirse. Por eso dice el versículo 19, la cual, refiriéndose a la promesa, tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Por qué dice que firme ancla del alma? ¿Qué es un ancla? ¿Para qué se usa? Para dar firmeza o sostener algo. Gracias, amada. Gracias. Muy bien, amada hermana. Para dar firmeza o asegurar, cuando los barcos van en alta mar y empieza ahí el barco como a desviarse un poco, empiezan a soplar los vientos, empieza a levantar la marea, empieza a pegar las olas que dicen, tiren ancla o eleven ancla, y eso les da seguridad. Cuando llegan a un puerto, tiran el ancla para que el barco no se mueva, pero quiero que noten esto, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo aquí la palabra, hermanos? Que por fe debemos de mantenernos firmes en la promesa de nuestro Dios. Efectivamente, que esa promesa fue vigente, funcionó, se estableció dentro del velo, es decir, en el lugar santísimo. Es decir, que la seguridad de que tenemos nosotros esa promesa, fíjense hermanos, esto es maravilloso, o sea, primeramente es que Dios juró por sí mismo, y número dos, que Jesús fue aquel que entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote para asegurarnos la ciudadanía celestial, la cual entendieron Abraham, Isaac y Jacob. Dios
da esa promesa a Abraham y a su descendencia, entre ellos nosotros, pero a causa del pecado, alguien tenía que ser el ancla que la tenía que fijar. Y ahí Jesús entró, amados hermanos, con su muerte y estableció para nosotros esta promesa como segura. Amados hermanos, esto es maravilloso, piénsenlo, esto es increíble, ¿verdad? O sea, Dios lo pudo haber cumplido con Abraham, pero eso nos hubiera dejado fuera a nosotros. Ya no hubiéramos tenido la oportunidad de entrar ahí. Dios anticipa, da una garantía a Abraham en su persona y con la tierra. Viene Cristo, da una seguridad más con su muerte y esa promesa está próxima a cumplirse para nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde se va a cumplir esa promesa, amados hermanos? ¿En dónde se va a cumplir esa promesa? Segunda de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas a los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿A qué se refiere con que el día que los padres durmieron? ¿Quiénes son los padres, amados hermanos? ¿Quiénes son los padres? Si acá ya habló de los profetas y acá ya habló de los apóstoles. ¿Quiénes son estos padres que durmieron y que estos burladores, amados hermanos, dicen que todas las cosas permanecen así como desde la creación? ¿Quiénes son estos padres? Me llegó un mensaje. Exacto, los patriarcas. Gracias, querida Ana. Patriarcas. Y miren lo que va a decir. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años con un día. Este texto siempre se saca de contexto, pero aquí está hablando, amados hermanos, que el Señor tiene el tiempo preciso de su regreso. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego va a decir el apóstol Pedro, versículo 10. Versículo 10, pero el día del Señor vendrán como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, los cielos escondiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que Abraham, Isaac y Jacob. Apocalipsis capítulo 21. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Déjenme un comentario. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Ya me cansé con mi mano levantada y no me hacen caso. Adelante. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es lo mismo que menciona Pedro, lo mismo que mencionas ahorita en Apocalipsis. Claro, sin duda, como les decía, esto lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras. El Señor Jesús habló de esto también en los evangelios. Los profetas hablaron también de esto. Por ejemplo, miren aquí, amados hermanos. Bueno, antes, ajá. El Espíritu Santo dice Efesios, las arras de nuestra herencia, que es una garantía, ¿no? De nuestra herencia. Ahí con Abraham, esa garantía que tenía Abraham es lo que mencionabas de que Jehová juró por sí mismo. Ajá. Ah, ok. Es correcto. Para la gente del tiempo de Abraham y de la ley, era el juramento de Dios por sí mismo. Para la transición del pueblo de Israel y la iglesia, es la muerte de Cristo y el Espíritu Santo. Lo que sella esa promesa, a final de cuentas, sigue siendo en el mismo Dios, recae en el mismo Dios, la garantía de esa promesa. Para el tiempo de Abraham, amados hermanos, fue la tierra de Canaán. Para el tiempo de Josué, la tierra de Canaán. Para el tiempo de los profetas, a pesar de que fueron a los cautiverios, es regresar a la tierra de Canaán, donde hoy en día es la tierra de Israel. Ahí fue donde se fundamentó la tierra del pueblo de Dios. Y para nosotros, amados hermanos, es la muerte de Cristo y el sello del Espíritu Santo, porque hay una diferencia. Qué bueno que Adriel preguntó eso. Gracias, Adriel. Miren, hay una diferencia de garantía o de promesa entre lo que Dios le promete al pueblo de Israel en una tierra terrenal y lo que le promete a la iglesia. A la iglesia Dios no le promete una tierra terrenal. Dios a la iglesia le promete una tierra celestial. Chequen el Nuevo Testamento y lo que está hablando de nuestra herencia, por ejemplo, Efesios capítulo 1, aplica a la ciudad espiritual. Por eso se van a llevar a cabo las bodas del Cordero, donde Cristo y la iglesia se van a unir en una ilustración de matrimonio y se va a dar la posesión
de esos nuevos cielos y esa nueva tierra que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 21. Las promesas para Israel son terrenales. Las promesas para la iglesia son celestiales. Vean Apocalipsis capítulo 20. Miren cómo el Espíritu Santo a través de Juan va a hacer esta división. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Aquí es donde se va a cumplir la promesa del pacto abrámico, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí, amados hermanos, va a ser el cumplimiento de el pacto abrámico. Bueno, alguien puede preguntar y válidamente, bueno, es que aquí no está mencionando nada del pacto abrámico. ¿Cómo sabemos que en realidad está hablando de eso, amados hermanos? Permítanme un segundito, estoy teniendo aquí fallas con la computadora. Miren, hay un profeta que nos habla claramente de esto. Vayan a Isaías, capítulo 11. Versículo 6 al 9. Bueno, vamos a leer desde el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá, con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Que está hablando de primer venida y segunda venida, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Está hablando de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el león con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Ahora, amados hermanos, no solamente el profeta Isaías menciona esto en este pasaje, sino que además en Isaías 65, 25 lo vuelve a repetir. Vayan a Isaías 65, 25. Isaías 65, versículo 25. Vamos a leer del versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Ya lo vieron ahí, Efesios capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 3, Apocalipsis capítulo 21, dice
y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimentado de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Se dan cuenta? A través de toda la Biblia, amados hermanos, podemos ver esto, amados hermanos, de la herencia. Una herencia que está basada en Dios mismo, una herencia que está certificada en su inmutabilidad, en su eternidad, que fue sellada con la sangre de Cristo, que a la vez somos sellados con el Espíritu Santo para alcanzar la promesa de manera total. Y esto se va a cumplir, amados hermanos, primeramente para el pueblo de Jerusalén, como estamos viendo aquí en Isaías 65, de manera terrenal, y posteriormente en Apocalipsis 21, de manera total para la iglesia y para el pueblo de Israel. Por eso, amados hermanos, miren cómo termina la Biblia. Miren cómo termina la Biblia. Regresen a Apocalipsis. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Wow, amados hermanos, esto es increíble, nos debe dar esperanza para el futuro, nos debe llevarnos a no aferrarnos a estas cosas terrenales, sino buscar las celestiales, al igual que Abraham, Isaac, Jacob, estos patriarcas que recibieron la promesa, tener siempre nuestra mira en las cosas celestiales, en las cosas que no perecen, en las cosas que no se acaban, en las cosas que no pasan, amados hermanos, en las cosas que no marchitan. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Vean, amados hermanos, cómo la Biblia nos está diciendo que fuimos transformados, fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos comprados por precio para una esperanza, para una herencia incorruptible. Amados hermanos, sigue hablando de lo mismo. Y esto debe de llevarnos a desligarnos
de las promesas y de lo que nos puede ofrecer este mundo, amados hermanos. Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. No hay nada, amados hermanos, que sea mejor que esa esperanza celestial. Por eso, vean la exhortación de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Miren, amados hermanos, aquí Pedro está aplicando lo que la Biblia en el Antiguo Testamento y el libro de Hebreos está aplicando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Filipenses, amados hermanos, vuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos manda ¿a qué? A no hacernos a las costumbres de este mundo. Primera de Juan capítulo 2, lo mismo. No améis el mundo ni las cosas del mundo. Amen lo de arriba, lo que proviene de Dios, lo que es eterno. ¿Comentarios o preguntas hasta aquí, queridos hermanos? Comentarios o preguntas hasta aquí. Abrámico, que es el patrimonio, el patrimonio. Ya vimos al heredero, ya vimos la herencia, ahora vamos a analizar el patrimonio, patrimonio de esa herencia, claramente. Les voy a pedir, por favor, amados hermanos, que lean Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, y lo van a ligar, no, nada más les voy a dejar uno. Nada más lean Gálatas capítulo 3, completo, por favor. Gálatas capítulo 3, y ya si Dios quiere, para la siguiente clase yo los ayudo a irlo hilando con Génesis capítulo 28 para que veamos el patrimonio. Si alguien quiere leerlo y darle una repasada ya a Génesis 26 y Génesis 28, háganlo, amados hermanos, no pasa nada, no hace daño, al contrario, nos edifica, pero mediten de una manera detenida en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Pues bien, amados hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana, los que toman la clase de panorama del Antiguo Testamento. Y amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga y que